Una aventura de fantasía común y corriente en el continente de Faerun. Esto es ficción online. Suscríbete si te gusta y comenta para más. Recuerda que en Patreon hay más contenido. Capítulo 601. Purificación. Antes de que pudiera expresar sus dudas, el cuerpo de Zariel fue atravesado por la espada de Noir. La espada exudaba una luz azul fantasmal, disipando el poder maligno de su cuerpo y reinyectándole la esencia angelical. Como antiguo ángel de la justicia, el origen de esta espada es 100% coherente con el cuerpo de Zariel. Por lo tanto, mientras la espada penetre en su cuerpo, las almas malignas ajenas a ella serán destruidas. Si se destruye, el alma incompleta del ángel se repondrá constantemente. Pero cabe señalar que este proceso es demasiado simple, rudimentario y demasiado intenso. Al fin y al cabo, equivale a permitir que dos fuerzas opuestas se enfrenten directamente en el cuerpo de Zariel, incluso si Zariel es una semidios. Con un físico muy fuerte y una capacidad de autocuración de alta intensidad, el daño a su cuerpo en el proceso aún representa un riesgo fatal. Necesita ayuda externa. Alguien debe guiarla y eliminar parte del origen del infierno, para que pueda sobrevivir al proceso de sanación posterior. Y para ello, quien la ayude debe tener un profundo conocimiento del alma. Un conocimiento profundo, y por suerte, Noir posee precisamente esa capacidad. Tras alcanzar el poder cuasi divino, Noir posee la totalidad del poder divino medio y 4 posiciones cuasi divinas. Entre estas, la autoridad de alma salvaje no solo le permite guiar, controlar y dominar el mundo. Todas las almas del mundo que no son ordenadas ni malvadas, es decir, los campamentos no civilizados, le han proporcionado a Noir un profundo conocimiento sobre las almas. Aunque limitado por la autoridad, Noir no puede simplemente separar las almas buenas y malas en el cuerpo de Zariel, pero las almas de todo el mundo son, en cierta medida, similares. Gracias a esta comprensión, además de su control sobre la energía omnipotente de la magia del caos y el poder divino, Noir puede brindar apoyo a Zariel fuera del campo de batalla. Mientras sujetaba la empuñadura de la espada con una mano para evitar que se cayera, y con la otra seguía apretando el cuello de Zariel para impedir que escapara, se acercaba a ella a través de estos dos puntos de contacto. El cuerpo de Riel transportó parte del poder divino relevante para ayudar al origen del ángel a aplastar, dividir y consumir esa parte del alma maligna, para que el origen del ángel pudiera alcanzarla. Gracias a la fuerza y omnipotencia del poder divino, así como a su propio conocimiento sobre las almas, las acciones de Noir pueden considerarse bastante fluidas. Prácticamente no hay resistencia en todo el proceso. Según este progreso, Noir estima que solo necesita 5 minutos para que el alma de Zariel vuelva a la normalidad y se recupere en un 23%. Solo puede repararse por ahora. Después de todo, no importa cómo lo digas, Zariel ha caído demasiado tiempo. Quizás cuando separó el origen angelical de la espada, aún conservaría la mitad del origen angelical en su cuerpo, pero tras pasar tanto tiempo en el infierno y caer, el alma angelical que aún permanece en su cuerpo se ha desgastado hace tiempo, dejando solo un pequeño fragmento. Tras expulsar y destruir la energía infernal de su cuerpo, se considera bueno que aún le queden 2/10 partes de su alma. Si quiere recuperarse después, solo puede confiar en el tiempo para cultivarse lentamente. Y dado que el método proporcionado por Noir consiste en destruir directamente la esencia infernal en el cuerpo de Zariel, Noir también puede afirmar con certeza que, incluso si Zariel regresa a las filas angelicales más adelante, su experiencia en el infierno durante los siglos no será la misma. Todo lo que hizo, es decir, los recuerdos relacionados con ello, probablemente se disiparán por completo. Incluso si queda algún residuo, solo puede ser una mirada accidental. Aunque quiera seguir recordando, es imposible. En otras palabras, Zariel perderá la mayoría de sus recuerdos durante los últimos cientos de años, pero, aunque la amnesia es inaceptable para la mayoría de las personas, Noir siente que Zariel está, hablando de eso, esto puede no considerarse algo bueno. Los mortales nacen vacíos, y sus logros y carácter futuros están determinados por las experiencias adquiridas. Sin factores externos, nadie puede decidir el rumbo de su vida al nacer, así que si un mortal originalmente bondadoso decide caer, no hay necesidad de dudar de sus motivos. Seguramente decidió abandonar todo en lo que creía tras una cuidadosa reflexión, pero los ángeles son diferentes.
Ángeles, como creados directamente por los dioses, tienen una tendencia de alineación absoluta desde el nacimiento, una especie absolutamente ordenada y buena, su existencia por sí sola representa la virtud misma, y como uno de los 24 ángeles originales, Zari, mi personaje, es el mejor entre ellos, y su depravación no vino de su propia voluntad. Ya se había mantenido firme en sus creencias y había elegido morir en el campo de batalla, pero sus enemigos se aprovecharon de su defecto y conspiraron contra ella cuando sintió un vacío en el alma. Solo entonces se traicionó a sí misma. Creencias pasadas. Entonces, lo asombroso es que la gente puede distinguir por completo a la Zariel de hoy de la Zariel del pasado. La Zariel que tiene ante sí ahora, contaminada por el origen del infierno, no es la misma en absoluto. No se la puede llamar Zariel. En realidad, es solo un demonio que se apoderó del cuerpo de Zariel. Fue elegida por Asmodeo para gobernar el Averno. Lo que Noir está haciendo ahora es matar completamente al demonio malvado y resucitar al verdadero Zariel, y el ángel justo no debe cargar con los pecados que no debe cargar. Empieza de nuevo, Zariel, y conviértete nuevamente en el ángel que representa la justicia y la equidad, pero esta vez, estas dolorosas experiencias te alertarán y te permitirán encontrar un equilibrio entre la valentía y la imprudencia. Nosir lo esperaba así y sinceramente esperaba que este plan pudiera continuar sin problemas, pero en el campo de batalla extremadamente caótico y sangriento, esto estaba destinado a ser solo un hermoso lujo. En ese momento, los demonios, con una disciplina estricta, notaron la anomalía y comenzaron a desplegar fuerzas de alto nivel para rescatar a su gran duque, mientras los demonios seguían sumidos en el caos. La mayoría de los demonios no tenían tiempo para preocuparse por asuntos tan triviales, sobre todo después de que sus señores fueran derribados al instante tras ascender. Sin embargo, aunque los demonios no tenían ningún interés en involucrarse, los demonios que cubrían el cielo y el sol ya eran bastante problemáticos. Bafo, quien fue derribado por el puñetazo de Nosier, no sabía a dónde había huido. Se estimaba que ya estaba al acecho. ¿Acaso Nosir cree que el señor demonio se irá tan fácilmente? Al fin y al cabo, mientras no esté a su nivel, incluso si el señor demonio muere fuera, eventualmente volverá a su nivel y resucitará, y esto los hace mucho más audaces. Solicitud de licencia. Como dice el título, voy a tomarme un día libre y me gustaría disculparme con todos los amigos del libro por la lenta actualización durante este periodo. El autor no ha estado en muy buen estado en los últimos 1 o 2 meses. No publiqué suficientes palabras hace un tiempo, así que lo compensé en mitad de la noche. En los últimos 10 días, está casi terminado y se ha convertido en una actualización diaria. En resumen, lo siento mucho por todos. Recuerdo que hace unos meses, parece que me quejé del problema de ruido de los vecinos de este capítulo. No recuerdo si lo dije específicamente, pero desde hace unos meses, este problema nunca se ha solucionado. En los últimos meses, he escuchado ruidosamente objetos pesados cayendo al suelo, golpeando la pared y moviendo muebles todas las noches. Ahora siento claramente que estoy sufriendo una crisis nerviosa, y me cuesta ponerme a escribir un libro, porque el ruido puede interrumpirme en cualquier momento, incluso ahora, mientras escribo estas palabras. Todavía hay una pelea arriba, así que me tomaré un día libre. Debería poder reanudar la doble actualización habitual mañana y tratar de terminar este libro este mes. Capítulo 602. La codicia siempre conduce a la muerte. De hecho, tal como Nosir esperaba, Baphomet no aprovechó el caos para irse. Antes, cuando Baphomet fue casi derrotado por el puñetazo casual de Nosir, su coraje, su ira e incluso su naturaleza animal casi se disiparon con él. El poder que lo aplastó en ese momento fue demasiado exagerado. Como señor del abismo conocido por su fuerza, hacía mucho que no experimentaba esa sensación de ser imparable. Si persistía aquí, no vería ninguna victoria, ni siquiera la posibilidad de sobrevivir. Aunque Baphomet, como señor demonio, se ha preparado para múltiples resurrecciones con antelación y no le teme a la muerte, cada vez que resucita, cae en una profunda debilidad, y en cada ocasión, sus enemigos en el abismo no desaprovechan la oportunidad para aprovecharla. Estos sin duda aprovecharán la oportunidad para atacar su territorio, especialmente a Yenogu. Aprovechando su debilidad, este bastardo sin duda aprovechará la oportunidad para vengarse, y Baphomet no quiere que se aproveche de él. Pero cuando salió del pozo en la tierra en pánico y quiso escapar de allí, notó algo extraño en el campo de batalla a lo lejos. Con estatus de semidios, Baphomet vio por primera vez que Zariel era fácilmente dominado por el desconocido forzudo.
Debería haber sido un logro aterrador, pero para él, el proceso fue tan simple como matar a patadas a un demonio del camino. En los últimos 100 años, Baphomet tuvo docenas de experiencias con Zariel y sabía lo difícil que era, por lo que también tenía una vaga idea de la fuerza de Nosir disfrazada, y estaba más decidido a escapar de inmediato. Pero cuando el hombre fuerte sometió a Zariel, no la destrozó de inmediato. En cambio, sacó de la nada una espada larga del orden, un artefacto que inspiraba asco a los demonios, y la clavó en el cuerpo de Zariel, cubriéndola al instante con una luz azul pálida. Como si se preparara para algún ritual, Baphomet dejó de correr por un momento. Obviamente, se estaban produciendo cambios inesperados en el campo de batalla, y este cambio hizo que la bestia sintiera una oportunidad. En ese momento, el llamado Señor de las Bestias observaba el campo de batalla centrado en Nosir desde una distancia de más de 10 kilómetros, preguntándose quién era Nosir. ¿Por qué poseía una fuerza tan poderosa? ¿Y qué le había sucedido a Zariel, quien ahora estaba sometido por él? Baphomet estaba muy confundido al principio, pero cuando se calmó un poco debido a la absoluta brecha de fuerza, la astucia y la sabiduría del señor demonio derrotaron a la bestia y el instinto, recuperaron la ventaja y le hicieron pensar en mucha información útil y recordar la antigua identidad de Zariel. Baphomet volvió a observar las alas grises detrás de Nosir. Aunque el estilo y el aliento de las alas no coincidían con los de ningún ángel conocido, pudo confirmar que este sujeto tenía una pequeña relación con el cielo. Combinado con las habilidades malignas sobre la carne y el alma que había estudiado en la Torre de la Filosofía en el pasado, esto le hizo comprender a Baphomet que la composición de este ritual estaba relacionada con el alma, y también adivinó la verdad en un 90%. Parece que hay una posibilidad, Baphomet así lo creía. Generalmente, durante un ritual relacionado con el alma, es absolutamente imposible ser perturbado por fuerzas externas, pero la situación actual es que el hombre fuerte, que podría tener el estatus de un dios, subestimó al enemigo. Quizás fue por su confianza en su propia fuerza. ¿O pensó que podría ahuyentar al gran rey del laberinto con solo ese puñetazo? En resumen, sea cual sea el motivo, ahora ha tomado la iniciativa de ponerse en una situación muy desfavorable. Ahora, para mantener el ritual del alma que probablemente purifica a Zariel, Nosir está rodeado por un gran número de legiones demoníacas de élite. Baphomet ha experimentado las habilidades de estos ejércitos, especialmente esas malditas barreras flotantes. Bajo tal asedio, cree que incluso si este cuasi dios tiene la capacidad de mantener el ritual mientras lidia con estas legiones, sin duda revelará una falla en el proceso. Y si logra detectar esta falla, Baphomet tiene la esperanza de convertir la derrota en victoria. Como señor demonio que ha sobrevivido quién sabe cuántos años, Baphomet solo tiene dos grandes sueños en esta vida. Uno es eliminar por completo a todos sus antiguos enemigos, o simplemente dejar que experimenten la tortura eterna de vivir una vida peor que la muerte, y el otro es derrocar al actual señor demonio del abismo y derrotar a Demogorgon. Reemplázalo y conviértete en el nuevo rey que gobierna el abismo. Pero para lograr este objetivo, Baphomet debe obtener un poder incomparable para derrotar a Demogorgon. Y si quiere ascender al nivel de semidios, solo tiene dos caminos. Convertirse en un dios ortodoxo como Asmodeo, el rey de los 9 infiernos, o convertirse en un poder cuasi divino como Demogorgon, el rey del abismo, quien se dice posee el mismo poder que un dios. Entre ellos, el poder casi divino es la principal aspiración de Baphomet, pero el abismo lleva naciendo tantos años. En estos incontables años, solo unos pocos señores del abismo han alcanzado verdaderamente el poder casi divino. Sin una situación especial, incluso después de decenas de miles de años, es imposible que alcance el verdadero poder casi divino. Pero ahora ha llegado la oportunidad. Una criatura divina evidente apareció en el campo de batalla de la sangrienta batalla y tomó la iniciativa de exponer sus debilidades. Si logras aprovechar esta oportunidad, mata a esta criatura divina y quítale el cuerpo. Sin duda podrá asomarse a un reino superior. Para entonces, Baphomet apretó el corazón del divisor en su mano y acechó en silencio hacia el centro del campo de batalla. Su naturaleza bestial, codiciosa y desbordante, sumada a los enormes beneficios que a simple vista se percibían, le hizo olvidar selectivamente los posibles riesgos y solo quería apresurarse y amasar una fortuna. Sin embargo, esta bestia obviamente olvidó una verdad. La codicia siempre conduce a la destrucción, y la destrucción siempre es irrazonable. Cuando Baphomet, impulsado por su propia avaricia, ya había experimentado personalmente la fuerza de Nosir, pero aún albergaba una extraña fuerza en su corazón.
Cuando se acercó lentamente a Nosir bajo la sombra de la barrera flotante, su destrucción ya estaba destinada. Justo antes de que el ejército del diablo estuviera a punto de reunirse y lanzar un ataque, cuando Baphomet se acercó a Nosir, pero no había tenido tiempo de alejarse demasiado, en ese instante, el mundo entero cambió instantáneamente. Espinas negras se extendieron repentinamente desde la carne y los huesos por todo el campo de batalla. Antes de que nadie pudiera reaccionar, todos los demonios malignos en el suelo de esta zona fueron estrangulados en un instante. Capítulo 603. El señor animal. Los demonios de nivel medio, un poco más fuertes y con la capacidad de volar, no pudieron escapar de estas serpientes negras que podían extenderse 1000 metros en un instante, y solo pudieron ser arrastrados sin piedad al final, incapaces de provocar ninguna ola. Una docena de señores animales, una especie de semidioses bestias que habitan el jardín de las 10.000 bestias, incluyendo bestias físicas y espíritus espirituales, aparecieron repentinamente de la nada y estallaron con un poder mucho mayor que el de los señores animales ordinarios. Solo tomó una docena de segundos para silenciar todo el espacio aéreo de esta área, provocando que 6 barreras flotantes que llegaron aquí cayeran sobre el bosque de espinos. Incluso hubo 3 señores animales con forma de serpiente, tiburón y pulpo que descubrieron al Baphomet oculto y lo enredaron de inmediato, sin dejarle ninguna posibilidad de abandonar el campo de batalla. Baphomet quedó instantáneamente aturdido por este repentino ataque, y antes de que pudiera reaccionar a lo que estaba sucediendo, el señor animal con forma de serpiente mordió directamente la mayor parte de su cuerpo e inmediatamente trató de balancear el resto de su cuerpo para enredarlo. Baphomet logró detener el ataque del señor animal con forma de serpiente. Usó el cuchillo desgarrador en su mano para perforar instantáneamente el cerebro de la gran serpiente, y luego intentó descuartizarla. Pero extrañamente, ante esta herida que normalmente sería fatal, el señor animal no mostró preocupación, e incluso el movimiento de su cuerpo no fue bloqueado, sino que continuó enredándose con él. Esta inusual actuación conmocionó profundamente a Baphomet, pero aún así, inmediatamente respondió de forma más apropiada. Guardó el cuchillo desgarrador y, de repente, lo cortó con un cuchillo, utilizando varios nodos clave como centro de ataque, y cortó el cuerpo del señor animal con forma de serpiente en varias secciones, liberándose del dilema de estar atado. Pero antes de que tuviera tiempo de hacer más movimientos, el animal lord con forma de tiburón se abalanzó sobre Baphomet y le arrancó de un mordisco el brazo derecho. Tras abalanzarse, aprovechó el impulso para agitar la cola y jaló al gravemente herido Baphomet hacia el animal lord más lento con forma de pulpo. Este fue atado por sus tentáculos y enviado a las feroces piezas bucales que parecían prensas hidráulicas y taladros espirales. En un instante, Baphomet fue mordido de forma inhumana y resultó gravemente herido, pero semejante herida no pudo vencerlo al instante. En cambio, despertó su furia, lo que lo hizo más difícil de controlar, y se liberó de las ataduras del pulpo con la explosiva fuerza bruta que creció tras la ira. Tras liberarse de la atadura, Baphomet siguió blandiendo la espada destrozadora con el brazo izquierdo que le quedaba. Esto implicaba atacar con un lado y disuadir con el otro, para que estos señores animales no se atrevieran a acercarse a voluntad. Sin embargo, en tan solo unos segundos, la serpiente que Baphomet cortó con la espada destrozadora se recuperó al instante. Pensando que lo que había matado antes no era una serpiente viva, sino un fantasma creado por magia. Pero las 2 heridas penetrantes en su pecho no podían ser fingidas, y aún conservaba veneno que seguía activo y le impedía sanar. Esta característica también demostraba que el señor animal frente a él era definitivamente una entidad real, pero ¿cómo era posible? ¿Cómo podía un objetivo herido por la espada desgarradora recuperarse tan fácilmente? Baphomet se dio cuenta de que algo andaba mal, pero por mucho que buscara, no podía entender qué sucedía. Solo podía seguir lidiando con los 3 señores bestia que se reunieron de nuevo y lo atacaron. Con el paso del tiempo, más y más señores bestia se unieron a la batalla, e incluso las espinas de abajo se unieron. La situación de Baphomet se volvió cada vez más peligrosa. Cada movimiento que hacía estaba siempre rodeado de peligro. Las heridas en su cuerpo se hicieron cada vez más numerosas y complejas. Incluso los 3 pares de hermosos cuernos de su cabeza fueron rotos por un señor de las bestias gorila, y ya no era tan poderoso como antes. Fue constantemente golpeado y provocado por estos increíblemente fuertes señores bestia, cada uno de los cuales podía alcanzar el nivel de semidioses.
En la resistencia final a gran escala, primero fue alcanzado por el rayo que brotó repentinamente del pájaro Pen, y luego su antebrazo izquierdo fue roto por el impacto del toro petrificado, perdiendo su espada desgarradora. Fue enredado por el monstruo Cien Pies, y luego perforó directamente con sus piezas bucales de Cien Pies la herida del pecho de Baphomet, rociándole interminables corrientes frías. La escarcha coaguló la sangre de Baphomet, y grupos de cristales de hielo florecieron como flores en las heridas del cuerpo de Baphomet, congelando sus pulmones y corazón, tiñendo su pelaje morado oscuro de azul hielo y, finalmente, en su gran boca rugiente, el último grupo de orquídeas de sangre escarlata se extendió. Baphomet cayó, pero aún no estaba muerto. La extraordinaria vitalidad del señor demonio contuvo su último aliento. Su enorme cuerpo aún temblaba, y sus pulmones congelados aún se expandían. Aunque la criatura había perdido su función normal hacía tiempo, seguir moviéndose solo le traería un dolor inmenso. Baphomet no tenía intención de detenerlo. El monstruo simplemente se tumbó en el bosque de espinos negros que cubría cientos de kilómetros a la redonda en tan solo unos minutos. Rodeado de innumerables enredaderas espinosas, había más de una docena de señores animales vigilando las inmediaciones. En una pelea tan feroz, Nosiel nunca miró hacia abajo de principio a fin, sino que se concentró en ayudar a Zariel a suprimir y eliminar los orígenes del infierno de Asmodeus en su cuerpo. Para asegurarse de que nadie lo molestara, liberó a la mayoría de los espíritus bestia que vivían en su cuerpo y los amplificó con el poder de su forma física y la autoridad de su alma salvaje. Luego, extrajo el racimo de uvas sobrantes de su espacio personal, usó la magia del desierto para mutarlas, las arrojó al suelo y les ordenó atacar a los demonios malignos, dejándolas en paz. No fue hasta 5 minutos después que la fuente del infierno en el cuerpo de Zariel fue completamente destruida y la fuente del ángel en la espada pudo fluir completamente hacia el cuerpo del ángel sin obstáculos, por lo que Nosier se sintió ligeramente aliviado. Después de una observación exhaustiva con el ojo que todo lo ve y confirmar que no quedaban peligros ocultos, Nosier chasqueó los dedos y teletransportó a Zariel al borde del campo de espinas, y se unió a los ángeles para atacar a los demonios malvados en la espalda de Lulu. Zariel aún no ha despertado, y probablemente le tomará unos minutos despertar por completo, así que mientras tanto, deja que Lulu y los ángeles la cuiden. Después de que despierte, Nosier podrá salir de este infierno juntos, pero antes, debe ir a recoger el botín y a los cautivos. Capítulo 604. El visitante. Tras regresar al campo espinoso, el espíritu bestia recogió de inmediato la espada de Baphomet y se la entregó a Nosier. Esta espada artefacto fue uno de sus mayores logros en este viaje. Con Matalotok, la perla del martillo divino, Nosier también tenía grandes expectativas sobre esta espada, pero hasta que la tuvo en sus manos, descubrió que no era así. Esta cosa, Nosier frunció el ceño. Mediante la inducción de su propio poder divino y la descripción del panel, descubrió las fallas de este artefacto. Dado que este artefacto nació completamente en manos de Baphomet, también tiene restricciones similares a las del hacha del rey de Nosier. Es decir, solo puede ser usado por personas específicas. Aunque estas restricciones no son tan severas como las de su hacha del rey, que solo puede usar él y aquellos reconocidos por él, este artefacto es un auténtico artefacto maligno. Si su poseedor desea ejercer plenamente su poder, debe cumplir constantemente con los requisitos del bando caótico maligno. Además, debe pertenecer a la familia del Señor de las Bestias o haber recibido su bendición para poder usar plenamente su poder. Si no se cumplen las condiciones anteriores y se usa a la fuerza, el Pishin alterará silenciosamente las tendencias buenas y malas de su portador, y eventualmente lo conducirá a la completa depravación. Sin embargo, Nosiel, quien ha sido ascendido a un poder casi divino, puede ser inmune a esta característica negativa. Pero incluso si lo fuera, no podría ejercer todo el poder de esta espada ancha. Nosier negó con la cabeza con pesar. Parecía que el destino final de esta espada ancha solo podía ser el mismo que el de la corona de Karsus. Era una de sus colecciones más preciadas. Bueno, en este caso, no era tan lamentable. Al fin y al cabo, ahora tenía armas de sobra. Como artefacto, este partecorazones era muy inferior al Matalotok, cuidadosamente elaborado por el dios de los gigantes de hielo. Así que, incluso si tuviera que elegir un arma secundaria para luchar, Nosier solo elegiría Matalotok en lugar de partecorazones. Tras guardar la espada en su espacio personal, Nosier volvió la vista hacia Baphomet, quien yacía en el suelo, moribundo. Este hombre tuvo la oportunidad de escapar, pero tuvo que regresar para morir.
Aunque había adivinado la razón por la que Baphomet había regresado allí deliberadamente, eso no le impidió suspirar ante la avaricia del demonio. ¿Cómo debería tratar contigo, chico codicioso? Nosier observó las extremidades rotas de Baphomet y pensó en cómo lidiar con este monstruo. Debido a la naturaleza especial del señor demonio, sabía que incluso si mataba a Baphomet allí, el alma del monstruo sería devuelta por el poder del abismo y luego resucitaría en su propio nivel. Para salvar sus vidas, estos señores demoníacos se han esforzado mucho. Aunque Nosier ha alcanzado el poder casi divino de nivel medio, no tiene ninguna forma de impedir que Baphomet resucite. Solo puede intentar capturar por la fuerza su alma fugitiva en el momento de matarlo y luego aniquilarlo con su propio poder divino. Pero, siendo sinceros, Nosier, quien todo lo ve, sabe muy bien lo exagerada que será la velocidad de escape del alma tras la muerte del cuerpo. En combate, ha visto innumerables escenas de almas regresando al abismo o al infierno. Si los datos del panel se utilizan para describir la velocidad con la que el alma abandona el cuerpo en ese momento, incluso el alma de un demonio común puede moverse con al menos 36 puntos de agilidad. Esta parece ser una regla exclusiva del abismo, que dificulta la investigación exhaustiva de las almas de demonios o diablos. Nosier está seguro de que ni siquiera él puede interferir por la fuerza con las reglas del abismo, o incluso si lo logra, las consecuencias de atraer la atención del abismo definitivamente no serán muy buenas. Esto es un poco problemático. Matarte directamente equivale a enviarte de vuelta para que resucites. Parece demasiado fácil para ti, pero es demasiado problemático encontrar un lugar lo suficientemente seguro para encerrarte. Nosier se tocó la barbilla, pero por un momento, no se le ocurrió una buena manera de lidiar con esa malvada bestia. Parecía que la mejor opción era matarla en el acto. Olvídalo, eso es todo. Nosier negó con la cabeza, ya no dudó, e inmediatamente levantó su mano para invocar al padre del hielo Matalotok, y luego estuvo a punto de martillar y explotar el cerebro del monstruo. Pero justo antes de que estuviera a punto de actuar, la extraordinaria percepción de Nosier percibió repentinamente algo extraño a su alrededor, lo que le hizo detenerse y usar su poder divino para amplificar su percepción, intentando encontrar la fuente de la extrañeza. Justo cuando Nosier acababa de hacer este gesto. Ta, ta, ta. De repente, un fuerte aplauso surgió del hueco en la sombra de la espina gigante, seguido de una voz llena de magia y extraño encanto. ¡Qué reacción tan aguda, como la de un conejo vigilante! Incluso el sonido de una serpiente venenosa acercándose, el leve roce de escamas contra el suelo, puede ser captado por sus orejas estrechas y frágiles. Pero cuando el conejo irrumpe en el territorio de la serpiente venenosa, por muy aguda que sea su percepción, ¿cómo puede el débil conejo cambiar su destino de morir en la boca de la serpiente? Nosier inmediatamente fijó su mirada en la sombra, y su poderosa habilidad visual rompió instantáneamente la oscuridad y el disfraz, y vio claramente la figura humana en la sombra, y en ese momento, la figura humana que originalmente se escondía en la oscuridad también salió de la sombra. Era un demonio que vestía una magnífica túnica rojo oscuro con hilos dorados. Tenía la piel grisácea, ojos escarlata, una barba corta y decente, y dos cuernos cortos que le sobresalían de la frente. En la nuca crecían un par de enormes cuernos rojos, curvados hacia atrás, pero extremadamente lisos. Sus manos estaban llenas de garras afiladas, que se agitaban sin cesar y pronunciaban palabras desconocidas. Pero en cuanto lo vio, las pupilas de Noir se encogieron por un instante. Reconoció al demonio frente a él. Antes de que Noir conquistara de Gargas, había aparecido en su mente innumerables veces. Observó la imagen del demonio frente a él, y el demonio frente a él era la mayor pesadilla de la vida de Gargas. Estas palabras son realmente extrañas. Vienen de una serpiente venenosa y de un conejo. Lo que dices es simplemente mejor que lo que cantas. Pero si solo quieres amenazarme, no hay necesidad de andar con rodeos, Asmodeo. La figura salió completamente de la sombra de las espinas, y en ese momento, sus aplausos también se disiparon, y Asmodeus tenía una sonrisa extremadamente incómoda en sus labios. Es un poco grosero decir los nombres de otras personas de esa manera. Capítulo 605 Negociación ante las palabras ligeras y arrogantes de Asmodeo, Nosiel apenas respondió. Simplemente alejó silenciosamente a todos los espíritus bestia, dejando que su poder fluyera por su cuerpo, y apretó Matalotok y hacha del rey en sus manos. Nosiel permaneció allí en silencio, observando a este legendario gran demonio con calma, y un poder divino gris plateado comenzó a emerger inconscientemente en sus ojos.
Frente a este legendario rey de los 9 infiernos, el señor de la depravación y el dios de la indulgencia, este nivel de vigilancia es necesario. Ante la seriedad de Nosiel, Asmodeo sintió la opresión de ser una criatura mítica. En un instante, perdió la expresión que parecía tenerlo todo bajo control y mostró una pizca de sorpresa en su rostro malvado y frívolo. Esto es realmente interesante. No me lo esperaba. Sintiendo la leve opresión transmitida por Nosir, el rostro de Asmodeus mostró una pizca de sorpresa, y luego inmediatamente se transformó en un interés manifiesto, de modo que incluso las comisuras de su boca, que siempre habían lucido una sonrisa arrogante, cambiaron, volviéndose más sinceras y más repugnantes. Obviamente, Asmodeus empezó a interesarse por él. Como antiguo jefe de Gargos, Nosir había oído de Gargos que este tipo tenía una mala afición. Es decir, que le gustaba especialmente jugar con semidioses u otros seres de estatus similar. Debido a su gran poder, Asmodeo, como el primer demonio del mundo, es también el demonio más poderoso del mundo, con un poderoso dios maligno de poder divino. Casi nada en este mundo puede limitarlo. El nombre Asmodeo representa derechos ilimitados. Aunque es un dios, no tiene obligaciones que cumplir, pues los demonios bajo su mando han asumido todos los deberes de este dios de la indulgencia y la depravación. No necesita hacer nada por sí mismo, lo que le da tiempo infinito para lograr cualquier propósito que desee y satisfacer todos sus malos gustos. Para dar un ejemplo claro, Zariel es la nueva víctima de la afición de Asmodeo, y Nosir supuso que él, que apareció ante él sin presumir, ya era una criatura mítica con poder divino. Obviamente, superó las expectativas de Asmodeo y atrajo considerablemente su atención. No es bueno que este tipo se convierta en tu objetivo. Espero que no se meta en problemas. Nosir tenía dolor de cabeza, pero no temía el poder de Asmodeo ni ninguna de sus maquinaciones, pues había alcanzado un poder casi divino. Incluso en su reino infernal, Nosir confiaba en poder luchar contra él. ¿Pero qué debía hacer ahora? Asmodeo se sintió realmente atraído por la fuerza demostrada por Nosir. Las sangrientas batallas en el abismo duraron miles de años, y cada una fue extremadamente trágica. Como señor de los 9 infiernos, aunque permanecía solo en la ciudad de bronce de Nessus la mayor parte del tiempo, Asmodeo seguía prestando suficiente atención a cada batalla sangrienta, especialmente en los últimos 100 años. Asmodeo prestó especial atención a Zariel, el sangriento general de batalla recién nombrado por él. Durante los últimos 100 años, el mundo exterior se mostró muy desconcertado por la repentina expulsión de Bell del ducado. Se especulaba que la ambición de Bell lo ofendía y lo hacía sentir amenazado, por lo que lo destituyó para reprimirlo. Pero, en realidad, Asmodeus simplemente estaba cansado de las tácticas poco originales de Bell. La principal razón por la que lo despidió fue, en realidad, su aburrimiento. Sí, el aburrimiento, esa es la principal razón por la que despidió a Bell. En el pasado, bajo el mando rígido de Bell, los demonios siempre podían aniquilar a un gran número de demonios al menor costo. Asmodeus siempre había admirado ese arte de la guerra, pero desafortunadamente, por muy hermoso que sea algo, hay un límite. Si ves el mismo drama durante mucho tiempo, no sentirás ninguna sorpresa, pero bajo la radical estrategia de combate de Zariel, Asmodeus experimentó la pasión que no había sentido durante mucho tiempo. Asmodeo consideraba cada sangrienta batalla liderada por Zariel como la mejor obra de teatro para matar el tiempo. A sus ojos, solo esta gran y feroz guerra podía despertar levemente su corazón, marchito durante 10.000 años. Mientras hubiera un espacio e interés, el rey de los 9 infiernos conectaría con la mirada de Zariel y apreciaría este grandioso drama bélico. La sangrienta batalla en el abismo no era una broma, pero para Asmodeus, incluso una guerra de este nivel no era diferente a una broma. Mientras los pocos poderes casi divinos en el abismo no aparecieran, Asmodeus podía permitirle a Zariel cometer ciertas tonterías. Sí, tonterías. Para Asmodeus, las acciones de Zariel solo podían considerarse absurdas. Como eran absurdas, estaba destinado a que ocurriera un accidente algún día. En ese momento, esta herramienta, que solo podía considerarse una herramienta para divertirse, no tendría ningún valor. Es solo que no esperaba que este accidente ocurriera tan rápido, y fue tan inesperado. Asmodeo sintió el poder divino que emanaba de Nosir, y sus ojos rojos sangre se iluminaron al instante con una luz roja. Bajo esta luz, ante la mirada del rey de los 9 infiernos, vio a través del cuerpo real oculto por Nosir. El alto cuerpo divino con piel metálica gris plateada y alas.
Asmodeo vio la verdadera apariencia de Nosir y sintió la fuerza del poder divino en su cuerpo. No era inferior al poder divino medio, e incluso su poder divino total era superior a la media. Pero esta exagerada cantidad de poder divino no fue lo que más lo sorprendió. Este presentimiento no es erróneo. Este niño no solo pertenece a una raza desconocida de la que nunca se ha oído hablar ni visto, sino que, en cuanto a su ascensión, no es un creyente ortodoxo en Dios, sino un poder casi divino más complejo y poderoso. ¿Esto es realmente? Tras una simple mirada, Asmodeus apartó la mirada. Como un poderoso poder divino, su intuición le hacía sentir que, si seguía observando, el hombre frente a él atacaría sin decir palabra, pero su cuerpo actual no era el original, sino una encarnación condensada por el poder divino. La intuición de Asmodeus le decía que esta encarnación, que solo poseía una décima parte de su poder, no era rival para él. Temía ser asesinado en el instante del combate, pero no quería abandonar el campo de batalla tan pronto. Poder cuasi divino, o poder cuasi divino de nivel medio. Aparte de ese idiota de Demogorgón, es la primera vez que lo veo en alguien más. Capítulo 606 Conversaciones de paz. Es realmente interesante. ¿Cómo lo hiciste? Asmodeus preguntó con interés, pero Nosir no lo miró bien. Esto no es asunto tuyo. Llevando el hacha de batalla sobre su hombro derecho, Nosir levantó el martillo gigante en su mano izquierda y lo agitó hacia el rey de los 9 infiernos que se había detenido. Aunque presentía que hacer tanto ruido podría llamar tu atención al llegar aquí, no esperaba que vinieras tan rápido. ¿Eh? Asmodeo resopló levemente y sus cejas se levantaron ligeramente por un momento, como si no entendiera bien lo que decía Nosir. Gargos me contó algo sobre ti. Dijo que eres un tipo arrogante y que casi nada puede despertar tu interés y atención. A menos que los 9 infiernos sean destruidos uno por uno, pase lo que pase, tus hombres se encargarán de resolverlo primero, y yo solo me quedaré en el dominio absoluto de Nessus, y no sé qué hago. Hablando de esto, los ojos de Nosir de repente se iluminaron con una luz gris plateada y miró a Asmodeus frente a él. Aunque solo sea una encarnación, puede considerarse una acción personal después de todo. Parece que no se puede confiar en los rumores. En realidad viste a través de mi encarnación. Aunque Asmodeus no mostró ninguna expresión en su rostro en ese momento, estaba realmente conmocionado. Aunque su encarnación solo contenía menos de una décima parte de su poder divino, salvo por la cantidad de poder divino, este cuerpo era casi igual a su cuerpo original. Curiosamente, parece que todavía no le presto suficiente atención. Bueno, me suena un nombre, Gargos, es ese pequeño ladrón atrevido. Este lunático audaz me impresionó profundamente, jaja, pero esto es realmente asombroso. No esperaba que conocieras a mis antiguos subordinados, y lo que no esperaba es que lo dejaras ir. Por tu tono, parece que siempre supiste el paradero de Gargos. Asmodeo sonrió. Por supuesto, joven, soy el rey de los demonios, el gobernante de los 9 infiernos. Conozco a cada alma que debería pertenecer a los 9 infiernos. Mis archivos contienen los nombres de cada una. Controlo todo lo relacionado con ellas. Todo, ya sea de vida o muerte, debe ser anotado por mí personalmente para que tenga efecto legal. En ese momento, la expresión de Asmodeus cambió repentinamente nuevamente. Ese loco me robó lo que me correspondía, me robó el poder que me correspondía. Aunque para mí era un poder insignificante, la traición es traición, y su arrogancia también me dejó muy insatisfecho, así que lo castigué. En cuanto Asmodeus terminó de hablar, Nosir giró repentinamente la cabeza hacia la derecha. Al mismo tiempo, la encarnación del rey de los demonios se transformó en un torbellino de energía carmesí y se disipó en un instante, dejando un espacio vacío a la derecha de Nosir. El gran espino que originalmente ocupaba el lugar desapareció en un instante, reemplazado por una exquisita mesita redonda y 2 sillas de piedra con magníficos tallados y decoraciones de gemas y oro. Un magnífico cetro de jade rojo se apoyaba en la mesa, y en una de las sillas, Asmodeo levantó la mano para dirigir una jarra de vino, vertiendo el vino tinto intenso en 2 copas, mientras continuaba lentamente la conversación anterior. Tras confirmar la traición de Gargaut, usé mi experiencia y urdí pequeñas conspiraciones para revelar su paradero a un antiguo colega. Más tarde, presencié su fin con mis propios ojos.
Así que, en teoría, debería haber quedado sellado en ese escudo oscuro y estrecho para siempre, confiando en la inmortalidad que le otorgó la divinidad, experimentando dolor y tortura eternos, pero ahora parece que este loco ha cumplido su condena antes de tiempo, por culpa de otra persona más arrogante. Es fácil saber de quién habla Asmodeus, pero Nosir sigue sin hacer comentarios al respecto, pues entiende que sus acciones solo buscan ejercer presión. El nuevo personaje es sin duda el cuerpo real de Asmodeus, y la razón por la que Asmodeus aparece en su forma real es porque intenta deliberadamente descubrir su verdad y su falsedad, ya que la gente común no puede contemplar directamente la majestuosidad de Dios. Sin embargo, a Nosir no le asustaban ni le interesaban estos trucos, por lo que la situación seguía estancada. Nosir no respondió, simplemente observó a Asmodeus actuar en silencio. La falta de cooperación de Nosir también hizo que el rostro de Asmodeus se sintiera ligeramente triste, pero pronto, el rey de los 9 infiernos intentó controlar su ira y dejar de lado su anterior expresión severa. Nunca puedo soportar este tipo de atmósfera de silencio. Asmodeus volvió a girar la cabeza y miró a Nosir nuevamente, tratando de ver a través de su poder, pero esta vez, a pesar de que Asmodeus había venido en persona, sus ojos que podían ver a través del alma ya no podían ver a través de Nosir. Esto se debe, obviamente, a que Noir se preparó de antemano y usó el poder divino para bloquear sus miradas indiscretas. Pero no importa si no puede ver a través de él, porque para Asmodeus, la incapacidad de ver a través de él representa una solución, y la solución es que Noir no solo posee un poder divino total que no es inferior al del señor demonio de Mogorgon. Incluso es posible movilizar este poder por completo. Que no sea inferior al señor demonio en términos de capacidad de combate real. Esto también significa que Noir, un personaje poco conocido, es realmente capaz y tiene la fuerza suficiente para estar a la par con él, el rey de los demonios. Y esta respuesta significa que Asmodeus debe cambiar su actitud hacia Noir. Ya no puede considerarlo como un joven que acaba de obtener poder divino, sino como un igual absoluto, y frente a su igual, Asmodeus también debe mantener el respeto que se merece. Ven y siéntate aquí, Temarity. Aunque tú y yo no nos conocemos de antes, y no nos conocemos, como seres del mismo nivel, conozco y admiro tu poder. La expresión de Asmodeus se volvió mucho más seria nuevamente. Tenemos la misma personalidad, así que de ahora en adelante te mostraré el respeto necesario, pero al mismo tiempo, espero que puedas dejar de lado esos prejuicios sin sentido y usar una actitud tranquila para resolver los problemas que enfrentamos. Noir todavía no hablaba, pero tampoco objetaba y Asmodeus continuó en este momento. Entonces, por favor, siéntate. Invadiste mi país sin motivo alguno, arrastraste ángeles al inframundo, aprovechaste las lagunas legales para romper el pacto sagrado entre el cielo y el infierno, destruiste mi fortaleza, masacraste a mi ejército e incluso quisiste llevarte a mi general. Digas lo que digas, debes darme una explicación. Capítulo 607. Concesión, pero no el final. Claro que sí, sabía que sería así. Todo tiene un precio, y se puede negociar e intercambiar. Es digno de ser un demonio, no, debería decirse que es digno del mismísimo Asmodeo. Ja. Nosil rió entre dientes. Todos saben que los demonios valoran los contratos y las conspiraciones, y desdeñan los medios violentos, pero estos son demonios malvados de nacimiento, ¿cómo es posible que cada uno sea tan particular? Así que la razón principal por la que todos los demonios siguen los principios anteriores es por el rey demonio que tiene delante y el cetro de rubí a su lado. Nosil contempló el cetro de rubí que Asmodeus apoyaba sobre la mesa y la silla. Tras ascender al estado divino, ahora puede activar la habilidad de leer la información de los objetos en el panel al observarlos, y en su campo de visión, puede ver claramente el origen de este cetro y sus habilidades. El cetro de rubí es un poderoso artefacto que Asmodeo debe portar. No fue Asmodeo quien creó este cetro. Su verdadero creador es, en realidad, el maestro del espejo mecánico del nirvana del reloj, la cosa más ordenada del mundo, el líder absoluto de los modrones y la forma de vida mecánica divina respetada por el mundo como singularidad. En un pasado distante, Singularity fue invitado por los ángeles a participar y presidir el juicio del ángel caído Asmodeus, pero en ese debate, Asmodeus usó su elocuencia para enfatizar la conexión entre el contrato y el orden, y se puso del lado de la justicia, por lo que Singularity consideró las palabras de Asmodeus y estuvo de acuerdo con sus ideas al respecto. Después, Singularity escuchó pacientemente las declaraciones de los ángeles mientras un ángel tras otro testificaba ante el tribunal por sus crímenes.
Sin embargo, a medida que pasaban las horas, condensándose en días, y los días, condensándose en semanas, cada vez más crímenes cometidos por Asmodeo seguían apareciendo en los registros judiciales. Incluso la paciencia de Singularity tuvo sus límites, y finalmente, a los ángeles restantes ansiosos por testificar se les dijo que solo a unos pocos se les permitiría hablar, y estalló una pelea cuando un ángel, Zariel, se abrió paso hasta el frente de la multitud y exigió ser escuchado. Al final, Singularity se negó a emitir un veredicto final, reprendiendo a los ángeles por su depravación y no castigando a Asmodeus por sus malos caminos, pero después de eso, ordenó que Asmodeus siempre debía llevar consigo un poderoso artefacto de su creación, el cetro de Rubí. Este cetro garantizaría que siempre cumpliera con la ley, otorgándole a él y a sus secuaces el derecho de hacer pactos con los mortales por sus almas, y también impondría un castigo inevitable a cualquier demonio que violara tal pacto. Singularidad. La intención original de entregarle este artefacto a Asmodeo era limitar su poder, pero posteriormente, Asmodeo usó el poder de este artefacto para construir los 9 infiernos según sus deseos. Este cetro, que se suponía que limitaría su poder, también le otorgó autoridad suprema en el verdadero sentido de la palabra. Además de estar limitado por sus deberes, Asmodeo no podía abandonar el infierno y entrar al plano material principal a voluntad. Podría ser considerado el rey sin corona de los 9 infiernos e incluso de todo el plano exterior, pero ¿y qué? No creo que necesite explicarte nada. No aceptó la hospitalidad de Asmodeo porque Nosir comprendía profundamente que si un demonio aparecía repentinamente frente a ti un día y te ofrecía un banquete, su propósito debía ser engañarte para que firmaras un acuerdo. Esto es común a los demonios comunes, sin mencionar que quien tenía frente a él era el rey demonio. Por lo tanto, Nosir lo rechazó de plano. Apoyó a Matalotoque en el suelo y cargó el hacha del rey sobre sus hombros. El poder divino gris plateado era como un rayo, saltando sobre su cuerpo, atravesando el disfraz de su cuerpo mortal. Sus 2 pares de alas se desplegaron desenfrenadamente, revelando su forma más real y poderosa. Ni siquiera te he dado mi precio, y lo rechazaste de plano. Así no se hace un trato ni se negocia un negocio. Asmodeo bebió un sorbo de vino tinto. La falta de cooperación de Nosir le hizo perder el interés en beber. Aunque no lo demostraba, ya estaba molesto en su corazón, pero aún así lo soportó para mantener la compostura del rey demonio. Discutir con el rey demonio es una tontería, así que no tengo intención de comunicarme ni discutir contigo. Asmodeo, tu identidad y tu poder pueden hacer que muchos te teman, pero yo no me incluyo. Así que, a partir de ahora, solo tenemos 2 caminos para ti y para mí. Nosir no lo dijo todo, pero ambos sabían a dónde conducían los 2 caminos, y Asmodeo sabía en el fondo que Nosir lo hacía solo para darle una salida pública. Si él mismo estaba dispuesto a dar este paso, la siguiente historia no resultaría demasiado indigna, pero si Asmodeo no aceptaba este paso... Bueno, en general, Nosir le dio el derecho de elegir, lo que significa que Nosir es de hecho quien dijo, tiene suficiente confianza para competir con él. ¿De verdad? Qué lástima, es un desperdicio de mi hospitalidad. Esta botella de vino Rubí Selene es un tesoro de otro mundo. Por desgracia, parece que estoy destinado a no poder disfrutarla. Asmodeo se levantó la mano para recuperar el cetro de Rubí y aplaudió suavemente. Las sillas y mesas de piedra desaparecieron al instante. Sostuvo el cetro y caminó lentamente hacia Nosir, hablando sin parar. Si faltan las armas, se pueden reconstruir. Si faltan las legiones, se pueden reclutar de nuevo. Aunque esos ángeles son molestos, es refrescante ver a esos idiotas engreídos rebajar su estatus para aprovecharse de las lagunas legales. Así que no me importan las ofensas mencionadas, pero en realidad quieren eliminar a los generales que reclute personalmente. Esto. Te sugiero que hables con franqueza. La voz de Nosir surgió repentinamente del lado de Asmodeus, y al mismo tiempo, el hacha gigante que estaba casi en su cuello apareció a su lado. El ojo maligno rojo sangre de Asmodeus se redujo al instante a una diminuta punta. Antes, incluso con su poderosa percepción divina, solo veía una diminuta imagen residual, y la velocidad era demasiado rápida, tan rápida que incluso si pudiera verla completa, le sería casi imposible esquivarla cada vez. Deja atrás a Baphomet y podrás irte. Gracias por su clara respuesta. Tras guardar el hacha de batalla, una sonrisa finalmente se dibujó en el rostro de Nosir. Saludó levemente a Asmodeus y luego se giró, queriendo llevarse a los ángeles de aquel infierno primero, pero en ese preciso instante. No terminará tan fácilmente.
Nosir se giró nuevamente, pero lo único que vio fue el torbellino escarlata que trajo Asmodeo cuando se fue. Capítulo 608. Regreso al final, por supuesto que lo sé. Asmodeo no se rendirá, y Nosir lo comprende perfectamente. Tras este encuentro, ya ha comprendido la naturaleza de este rey demonio. Sabe que el rey de los 9 infiernos no solo es un bastardo aburrido y malvado, sino también un rey arrogante que se vengará de cualquier ofensa. Las acciones de Nosir hoy sin duda lo han ofendido profundamente. Para un ser de su nivel, simplemente entregar a un señor demonio no basta para apaciguar su ira. En los años venideros, la venganza de Asmodeo contra Nosir sin duda será como un torrente sinuoso, interminable, pero silencioso. Este es un futuro previsible, pero Nosir no le teme a Asmodeo. Ahora que ha alcanzado la madurez y el poder, y ha alcanzado el poder de un cuasi dios, ha obtenido la esencia de la inmortalidad y la inmortalidad de un verdadero dios. En términos de poder duro, ya no tiene ninguna deficiencia que temer, y en los próximos años, puede seguir fortaleciéndose a una velocidad que asombrará incluso a los dioses. Para obtener puntos de incentivo mítico, Nosir necesita realizar todo tipo de hazañas increíbles o grandiosas. Con su fuerza actual, puede replicar fácilmente todas las hazañas imaginables. Incluso si no las persigue deliberadamente, su sola existencia es suficiente para ser equivalente a una leyenda que se transmitirá para siempre. Un día, completará todo lo que debe hacer en el mundo mortal, y para entonces, Nosir ascenderá a la categoría de Dios bajo la mirada del mundo. En ese momento, la gente sabrá que un nuevo Dios ha aparecido en este mundo, y su reputación resonará por todo Faern. Pero para entonces, me temo que ni siquiera el propio Nosir se atreve a imaginar lo fuerte que será. Espero conocerte la próxima vez. Zariel despertó. Cuando Nosir fue a buscarla, la vio rodeada de ángeles, hablando con Lulu, Nasius y otros de forma débil y dolorosa. Como Nosir esperaba, la pérdida del origen del alma debilitó enormemente a Zariel, quien perdió la mayoría de sus recuerdos recientes, dejando solo algunos recuerdos oscuros, fragmentados y dispersos. Aunque esos oscuros pasados se habían fragmentado, ocasionalmente emergían y seguían haciendo que Zariel se sintiera miserable. Nosir sabía que este ex arcángel podría necesitar un largo período de cultivo antes de poder aprender las lecciones de este doloroso fracaso y regresar verdaderamente al paraíso de las 7 colinas, al orden y la bondad. Como el mayor contribuyente a este incidente y la mayor razón para el regreso de Zariel a la bondad, Nosir, quien instantáneamente eliminó a todos los demonios malvados en un radio de cientos de millas, derrotó al señor de las bestias, Bazo, y obligó a retroceder al rey de los 9 infiernos, Asmodeus, fue naturalmente tratado con cortesía por todos los ángeles tan pronto como apareció. Zariel le dijo a Nosiel que le debía un gran favor y prometió que se lo pagaría sin importar nada, incluso si Nosiel no lo necesitaba. Nosiel aceptó la promesa, aunque ya no necesitaba la ayuda de Zariel. De hecho, con su fuerza actual, no había mucha gente en el mundo que pudiera ayudarlo. Pero Zariel no era la única que la apoyaba. Todo el paraíso de las 7 colinas la apoyaba. Nosiel se había distanciado por completo del gobernante de los 9 infiernos. Desde ese momento, hasta un día en el futuro, una batalla inimaginable estaba destinada a estallar entre él y Asmodeus, pero como se mencionó antes, debido a su inimaginable velocidad de mejora de habilidades, Nosiel estaba completamente seguro de que podría ganar esta batalla. Los 9 infiernos son un sistema absolutamente centralizado. Asmodeo representa el máximo poder y es el rey absoluto. Si bien es un dios poderoso y casi invencible en los 9 infiernos, esto también significa que, una vez derrotado, perderá inmediatamente los derechos, el estatus e incluso el poder que una vez le pertenecieron. Si Nosir logra derrotarlo, heredará automáticamente todo de Asmodeo y se convertirá en el nuevo rey de los 9 infiernos. Pero gobernar los 9 infiernos es un asunto complejo. No solo hay que enfrentarse al propio Asmodeo durante la batalla, sino también al casi infinito ejército de demonios de élite, así como a los gobernantes de los otros 8 infiernos. Incluso el gobierno tras la victoria es demasiado complejo para contarlo. Pero con la ayuda de Zariel, Nosir tiene la posibilidad de lograrlo. Después de todo, detrás de Zariel se encuentra todo el cielo de las 7 colinas y los más de una docena de dioses justos del bando de la ley que viven en el cielo. El cielo de las 7 colinas ahora está restringido por el acuerdo firmado con Asmodeo, que les impide interferir en los asuntos de los 9 infiernos por la fuerza o por cualquier otro medio. Sin embargo, la identidad de Asmodeo como ángel caído y sus acciones a lo largo de los incontables siglos siempre serán una mancha indeleble en el cielo.
El cielo de las 7 colinas por sí mismo no puede atacar directamente a los 9 infiernos debido al contrato, pero los eventos de hoy han demostrado que el cielo es completamente capaz de eludir las restricciones del contrato y usar lagunas para adjuntarse al nombre de otra persona y lanzar un ataque directo al infierno. Por lo tanto, si los 9 infiernos no pueden mantener la posición de Asmodeo como rey de los demonios debido a la interferencia de la fuerza externa de Nosir, los dioses justos de la montaña celestial deben estar felices de verlo suceder. Por lo tanto, Nosir cree que el favor que le debe Zariel definitivamente será recompensado algún día, y la única diferencia es el tiempo. Después de un breve intercambio con Zariel, Lulu y muchos ángeles, Nosir también agradeció a Nasius y su equipo por su gran ayuda, pero el rey de los 9 infiernos acababa de irse, y la reputación del diablo solo estaría garantizada cuando estuviera a su favor, por lo que nadie podía garantizar si regresaría al momento siguiente. El propio Nosir no tenía miedo del poder de Asmodeus, pero por la seguridad de los ángeles, Nosir aún sugirió que todos abandonaran este infierno lo antes posible, y los ángeles fueron bastante razonables y estuvieron de acuerdo con sus consideraciones, por lo que bajo la escolta de Nosir, muchos ángeles se retiraron del infierno de manera segura, excepto Zariel y Lulu. Nasius y su equipo regresaron exitosamente al cielo de las 7 colinas, pero Zariel había jurado dejar el cielo hace cientos de años, por lo que estrictamente hablando, Zariel no ha sido aceptado nuevamente por el cielo en la actualidad. Aunque mientras Zariel se arrepienta sinceramente, el cielo seguramente la aceptará pronto, al menos por ahora, sigue sin hogar. Además, tiene algunos asuntos pendientes en el infierno. Las almas de los caballeros que lo siguieron para contraatacar el infierno hace cientos de años, los héroes que se resistieron a caer, siguen atrapadas en el camino al inframundo y sufriendo. Zariel primero debe liberarlos. Y Aruman, debido a su férrea lealtad, decidió seguir a Zariel por el camino sin retorno y cometió muchos errores imperdonables. Sin embargo, Zariel comprendió profundamente que la culpa de Aruman no era suya. Si hablamos de crímenes, los pecados cometidos por ambos son realmente imperdonables. Pero gracias a la ayuda de Nosir, su lado malvado fue completamente eliminado y tuvo la oportunidad de empezar de nuevo. Aruman también debería tener esa oportunidad. Capítulo 609. El plan comienza. Nosir acompañó a Zariel para completar las tareas mencionadas. Juntos fueron al inframundo y rescataron a aquellas almas heroicas. Aruman, por su parte, decidió seguir a Zariel como siempre. Con la ayuda de Zariel, se despojó de su cuerpo demoníaco y regresó a la vida mortal. De ahora en adelante, emprenderá el camino de la expiación con Zariel. Este camino será largo y lleno de dificultades, pero, gracias a su lealtad, Nosir sabe que nunca se arrepentirá. Como primer paso en el camino de la expiación, la primera tarea de Zariel y su grupo es rescatar a esas almas heroicas del infierno y llevarlas a la ciudad de los muertos en la tierra de la muerte, para que puedan encontrarse con Kelembor. El dios de los muertos guiará sus almas y les permitirá renacer en el más allá. Así que todos se separaron oficialmente. En la despedida un tanto triste de Lulu, Nosir los vio partir de esta tierra pecaminosa rodeado de muchos espíritus heroicos, pero Nosir no tenía prisa por irse porque aún tenía cosas que hacer. Hace mucho tiempo, Nosir supo, gracias a la consciencia de Aruman, donde se encontraba prisionero el señor demonio Strikochi. También sabía que en su estómago se ocultaba un artefacto divino llamado Visión de Torm. Nosir debía obtenerlo primero, pues prometió devolverlo a los sacerdotes del dios de la lealtad. Frente a la capacidad del hacha del rey de atravesar el espacio a voluntad y llegar a la ubicación específica instantáneamente siempre que se conociera la ubicación específica, Nosir mostró una eficiencia asombrosa. Desde que determinó el objetivo hasta que tomó el objeto, el tiempo transcurrido no superó ni un minuto. Casi llegó al lugar donde Strikochi estaba prisionero en un instante, y percibió su ubicación específica al instante siguiente, y al instante siguiente, apareció justo frente a él. Justo cuando Strikochi aún no había reaccionado, el hacha de batalla de Nosir brilló al instante y cortó casi por completo al señor demonio, que parecía un ogro gigante, pero estaba atado y sujeto por innumerables cadenas. Luego, usó su poder divino para absorber directamente el brillante yelmo dorado oculto en su vientre, agitó la mano y usó su poder divino para eliminar las manchas. Tras confirmar que el artefacto no estaba dañado, blandió de nuevo el hacha de batalla, rompiendo directamente el vínculo espacial entre el plano exterior y el plano material principal, y entró en la ciudad sagrada del Retor. Tras la marcha de Nosir, Strikochi pareció reaccionar finalmente y dejó escapar un agudo rugido de dolor.
Pero en ese momento, Nosir ya había llegado al recién construido templo de Tormen el Toril, y colocó el artefacto frente a la estatua de Tormen público. No buscó deliberadamente al anciano sacerdote, pues Nosir no necesitaba la admiración secular, pero esta acción podría permitirle labrarse una buena imagen ante los dioses de la justicia, lo que también contribuiría a su plan. Después, blandió de nuevo el hacha de batalla, recorrió la larga distancia en un instante y regresó a su lejano hogar en la puerta de Baldur. Es muy útil. Nosir tocó la hoja del hacha con emoción. Esta capacidad de cruzar el mundo entero en un instante era demasiado exagerada. Incluso si un profesional común y corriente de alto nivel la poseyera, sería invencible, aunque no lo fuera. Poner esta habilidad en manos de Nosir multiplicaría la amenaza y el efecto de este movimiento. Pero lo más importante es, con esta habilidad, parece que pronto podré alcanzar los objetivos que espero. Los objetivos que Nosir mencionó eran, naturalmente, las amenazas que se asentaban en la puerta de Baldur o sus alrededores, ya fuera abierta o secretamente. Para hacer desaparecer a estos repugnantes bichos, hacer este mundo más satisfactorio y derrotar a Asmodeus, debía aprovechar este momento para esforzarse al máximo y obtener una gran cantidad de puntos de incentivo mítico, y ahora está a punto de completar el primer paso de este objetivo. Empieza a trabajar. El hacha de batalla volvió a atravesar el espacio, y Nosir comenzó a destellar con frecuencia y rapidez dentro de la puerta de Baldur, algunas áreas de la infraoscuridad y varios lugares alrededor del desierto cercano. Gracias a su experiencia de juego previa, Nosiel sabía que no solo había muchos monstruos escondidos en esta área que podrían representar una gran amenaza, sino que si conocía los escondites aproximados de estos monstruos, junto con sus ojos que podían ver a través de todos los disfraces del mundo, y la poderosa capacidad de transferencia instantánea del hacha del rey, Nosiel comenzó a barrer rápidamente varias amenazas a su alrededor a una velocidad extremadamente rápida. Y su primer objetivo fue una secta de dioses malvados en la puerta de Baldur, es decir, el monasterio de la diosa de la oscuridad donde estaba Corazón de Sombra. Con infinito poder divino, Nosiel destruyó casi instantáneamente el monasterio del Abrazo de las Sombras y destruyó por completo este edificio secreto oculto bajo la puerta de Baldur. Al mismo tiempo, en el proceso, Nosiel también protegió deliberadamente la vida de algunos creyentes de Shar y de algunas víctimas inocentes que también estaban prisioneras allí. Después de ascender a la divinidad, los ojos de Nosiel, que ya eran muy escandalosos, adquirieron un poder aún más poderoso, permitiéndole ver los colores del alma de una persona solo con la visión, y estos colores pueden mostrar lo que esa persona ha hecho en su vida, para que Nosiel pueda juzgar directamente si el valor de su alma aún necesita ser salvado. Entre los cientos de creyentes del monasterio, Noil solo actuó para proteger a 6. Entre ellos, los únicos que conocía eran Corazón de Sombra y Nocturne. A los 4 restantes, Noil, no los conozco, pero hay una luz tenue en sus almas, medio inmersas en oscuras creencias. Esto significa que sus pensamientos no han sido completamente contaminados por el credo oscuro de Shar. En lo más profundo de su corazón, su naturaleza aún lucha silenciosamente contra él, aunque ellos mismos no sean conscientes de ello. Así que Noir usó su propio poder para protegerlos temporalmente. Usó su poder divino para disipar el poder de Shar, rompiendo las ataduras que les había impuesto el dios del olvido y permitiendo que resurgieran los recuerdos cegados por el poder divino. Antes de recuperar estos recuerdos, ya fuera Shadowheart, Nocturne o los otros 4, todos maldecían a Noir todo el tiempo, maldiciéndolo, diciendo que destruyó el monasterio de la señora Shar, masacró a sus creyentes e hizo esta mala acción está destinada a no terminar bien, y la señora Shar definitivamente los vengará. Pero cuando todos estos recuerdos regresaron, se desplomaron al instante y cayeron al suelo. No puedo contenerme, no puedo creer los recuerdos que llegan como una marea. Pero pronto, después de que esos recuerdos se restauraran por completo, gritaron y gritaron con todas sus fuerzas. Ahora descubrieron la verdad, descubrieron que la supuesta diosa en la que creían nunca les trajo la salvación. Todo es mentira. Todo es engaño. Salvo Corazón de Sombra, los 5 creyentes restantes aparecieron aquí para buscar la curación que les prometió Shar. Shar es uno de los dioses originales que representa la noche y el olvido. Se rumorea que sus seguidores tienen la capacidad de hacer que las personas olviden su dolor y comiencen una nueva vida, así que escucharon las mentiras de Shar y vinieron aquí. ¿Pero cuál es el resultado? Shar tiene la capacidad de borrar esos recuerdos insoportables y dolorosos, pero, de hecho, Shar casi ha borrado todos sus recuerdos.
La razón por la que recibieron esas dolorosas educaciones y por la que declararon ciega y fanáticamente su absoluta lealtad a Shar es porque sus recuerdos han sido cambiados y borrados, por lo que solo pueden ser como un espacio en blanco. Las muñecas fueron escritas arbitrariamente por estos malditos cultistas y pintadas para que se parecieran a lo que querían. Padre, madre, ¿dónde estás? Corazón de sombra. Esta pobre chica es sin duda la más dolida de todos los presentes. Ha sido engañada por los seguidores de Shar desde niña. Su memoria ha sido borrada, el camino está bloqueado y sus seres queridos solo están frente a ella. Puedo hacer la vista gorda, pero tal tragedia es solo por el capricho del dios de la noche. Como uno de los dos dioses originales nacidos al principio de la creación, Shar, quien representa el caos y la nada, no necesita la fe de los creyentes para aumentar su poder. De hecho, lo único que desea es devolver el mundo a su origen. La tranquilidad del tiempo, dejando que la nada reemplace el ajetreo del mundo, no lo hizo. Ella no disfruta del sufrimiento del mundo, pero si un comportamiento tan cruel y desquiciado puede ayudarlo a lograr su objetivo de destruirlo todo, entonces la diosa de la noche está absolutamente dispuesta a reflexionar más sobre esto y hará lo que quiera en esta tierra. Sembrando desastres y mentiras, es aquí donde comienza la tragedia de Shadowheart. Debido a que su familia siempre ha mantenido una devota creencia en la diosa de la luna, Shar de repente tuvo un capricho un día y quiso ver a los supuestos devotos seguidores de Selune, degenerados irremediablemente en guardias de la oscuridad, y usar a este desprevenido caído para lanzar un golpe más doloroso al costado de Selune. Este es un comportamiento muy malo, pero Shar está dispuesta a hacerlo. Después de todo, mientras pueda afectar a su hermana gemela Selune, por inhumano que sea el acto, Shar lo hará sin dudarlo. Por eso, Shadowheart lo controló cuando era joven, le lavó el cerebro y lo maldijo, y luego esperó en silencio a que la conspiración se hiciera realidad, con la esperanza de ver qué lograría Shadowheart al final. Pero ahora, la conspiración de Shar está destinada a ser imposible de lograr. Noir activó el escudo condensado con poder divino y movió a todas las personas inocentes encarceladas por estos seguidores de Shar de las ruinas derrumbadas, y naturalmente entre estas personas estaban los padres de Shadowheart. Una vez estuvieron atados a dos discos por el oscuro poder divino de Shar. Esta atadura era casi imposible de romper para los mortales, pero ¿cómo podría la atadura causada por un poder divino tan débil dejar perplejo a Noir? Él rompió fácilmente los dos discos y rescató a los dos ancianos maltrechos, permitiendo que la familia Jinxin finalmente se reuniera. Pero en ese reencuentro, una energía púrpura intensa brotó repentinamente de la muñeca de Shadowheart. Era una maldición de Shar. Siempre que Shadowheart realizaba una acción contraria a sus deseos, este dolor pasaba como la picadura de una avispa, causando un dolor a veces duradero, a veces efímero, en el alma. Corazón de sombra se cubrió la muñeca, intentando contener el dolor incesante. Tras ver el monasterio de las sombras destruido, a los creyentes gravemente heridos y muertos, sumado a la destrucción del plan, Corazón de sombra violó gravemente sus deseos. Todo esto, en conjunto, hizo que Shar se enfureciera. Pero antes de que la ira de Shar se intensificara, Noxir repentinamente estalló con poder divino de nuevo, bloqueando directamente la percepción de Shar de esta zona. ¿Sabes? En general, esto es imposible. Después de todo, este es uno de los monasterios en la habitación de Shar, y es el territorio privado que está más profundamente manchado por su poder, lo que hace casi imposible que fuerzas externas bloqueen su percepción de este lugar. Pero desde el principio, Noxir ya había destruido todas las estatuas de Shar en el monasterio, impidiendo su descenso a través de estos portadores. Después de eso, mató a todos los creyentes de Shar. Los pocos que quedan han abandonado por completo su fe en Shar, lo que hace aún más imposible que Shar vuelva a prestar atención. Noxir bloqueó con éxito la vista de Shar, y el surgimiento del escudo de poder divino también aisló temporalmente su control sobre la maldición, lo que le dio tiempo suficiente para ayudar a Jinxin a eliminar por completo la maldita maldición. Sí, Noxir tiene la capacidad de romper la maldición de Shar. Quizás para los mortales, esta maldición de los dioses sea casi imposible de curar, pero para otro dios, este truco, naturalmente, no significa nada. Noxir levantó la mano e invocó a Jinxin. Le sujetó la muñeca y bloqueó el lugar de la maldición. Luego, usó su inmenso poder divino para romperla por completo. Todo el proceso fue tan fácil como respirar.
Está hecho. Bajo la mirada respetuosa de Jinxin y la multitud, Nosier asintió lentamente, luego volvió a saludar y llevó a todos los presentes a los suburbios lejos de la puerta de Baldur, cerca de la ciudad purificada de Resven. Resven solía ser un lugar de encuentro para los creyentes de Selûne. Hoy, a medida que el pueblo ha evolucionado, la creencia en Selûne se está renovando desde aquí. Nosier los trajo aquí para que pudieran comenzar una nueva vida. En este lugar, el poder de Shar no penetra fácilmente, y vivirán a salvo. Aquí también podrán elegir libremente su futuro. ¿Y qué les deparará el futuro? Nosier no estaba dispuesto a interferir en este asunto. En cualquier caso, había logrado su objetivo y obtenido los puntos de motivación, así que, tras enviar gente aquí, no se quedó mucho tiempo. Simplemente les dejó sus bendiciones y les deseó lo mejor para el futuro, y luego se embarcó de nuevo en la misión de masacrar a otras criaturas malvadas. Capítulo 610. Viajes en el reino estelar. El siguiente objetivo de Nosier fue una cruel bruja verde llamada Etel. Encontró su base podrida en una ilusión a gran escala llamada Humedales de la Luz del Sol, y luego cortó la repugnante cabeza del monstruo feérico con un hacha en el momento en que se encontraron, y luego usó su propio poder para capturar y destruir el espíritu de Etel que quería escapar. Tras la muerte de monstruo feroz, la ilusión de Humedales de la Luz del Sol se invalidó, revelando el apestoso pantano corrompido por la bruja. Sin embargo, ahora que la bruja está completamente muerta, se espera que el entorno recupere pronto su antigua gloria y se convierta de nuevo en unos auténticos humedales de la luz del sol. Luego fue a la infraoscuridad nuevamente para ayudar a Asdalen y sus amigos a resolver los problemas de ser engendros de vampiros, y usó sus propias habilidades para ayudarlos a abandonar este oscuro y peligroso mundo subterráneo, permitiendo que la raza Nepalem apareciera en el continente de Faerun por primera vez, y Nosier también estaba muy ansioso por ver en qué se convertiría esta raza en un futuro lejano. Después de eso, primero encontró el horno de adamantium en la infraoscuridad y destruyó la antigua construcción de adamantium que contenía. Luego llegó al espacio secreto bajo la fortaleza de la roca del dragón en la puerta de Baldur y permitió que Anzu, quien se había convertido en un dragón hueco, descansara. Después, encontró y destruyó por completo el corazón de un señor mamia oculto en la puerta de Baldur, y mató por completo a esta criatura absolutamente malvada. Nosier incluso encontró el rastro del monarca. Este héroe, quien una vez construyó la puerta de Baldur, ahora ha sido devorado por los pensamientos del azotamentes, y su carne y alma han sido devoradas por completo, convirtiéndose en un monstruo que se alimenta de cerebros de criaturas humanoides. Aunque la voluntad que una vez perteneció a Baldur todavía lo restringía, haciéndole instintivamente hacer algunas restricciones en su propia dieta, devorando solo los cerebros de ladrones y criminales, su control mental del duque Esterme, su aislamiento detrás de escena y sus intentos de monopolizar el poder, así como sus diversas actuaciones en el juego, son suficientes para mostrar cuán grande sería el riesgo potencial para las personas que aún viven en esta ciudad si este monstruo continúa con vida. No. ¿Qué vas a hacer? No. Espera. Hace tiempo que dejé el cerebro principal, ¿no soy su esclava? Que descanse en paz. Las llamas marchitas, de un blanco grisáceo, envolvieron al monarca al instante. En menos de un instante, su cuerpo fue reducido a cenizas por las llamas condensadas por el poder divino, y flotó libremente en este oscuro espacio subterráneo. El secretario del Señor de la Muerte, el Fin, Jaeger, dijo una vez que la raza de los azotamentes carecía de alma, y Nosier lo confirmó personalmente. El antiguo héroe marino Valdrán llevaba mucho tiempo muerto, y ahora, bajo esta piel, solo era un monstruo llamado el Monarca. Ahora, al menos según tengo entendido, no hay ninguna amenaza dentro ni fuera de la puerta de Baldur, así que es el momento. Nosier alzó la cabeza. Sus ojos profundos y brillantes penetraron la tierra, los ladrillos y las piedras, alcanzando el lejano cielo estrellado. En ese infinito y hermoso cielo estrellado, lo esperaba un contrato incumplido. Será divertido. El tiempo vuela como el agua, y varios años han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Nosier, quien cumplió el contrato hace 2 años, camina por las calles de Turanas. El ambiente aquí ha mejorado mucho en comparación con hace 2 años. Los Githyanki solían ser conocidos como los piratas astrales. Debido a que viven en el reino astral y son casi inmortales, y no tienen más requisitos rígidos que la lealtad a la reina, su vida diaria se vuelve extremadamente aburrida. Para ellos, la única forma de combatir este aburrimiento es seguir al ejército para participar en el saqueo.
Y esto les lleva a no valorar en absoluto los objetos saqueados. Tiran todo lo robado, ya sean libros, armaduras, cautivos, esclavos u otras cosas, como si tiraran basura en las calles de Turanas. Por lo tanto, aunque Turanas fue conocida en su día como la ciudad principal de los Githyanki, a primera vista parece más bien un basurero, y la razón de esta situación se debe, por supuesto, habla Akis. Como la reina exánime solo se preocupa por su propio poder, su esencia ya no es la de una Githyanki, sino la de una liche psíquica que solo puede aumentar su poder devorando a sus antiguos miembros de la tribu. A semejante monstruo no le importa la cultura espiritual de los Githyanki. Bajo la influencia de Blackheart, los Githyanki se han convertido en bandidos y ladrones que solo ansían cosas nuevas y esperan encontrar entretenimiento cada vez que regresan de un robo. Este deseo de cosas nuevas ha creado una cultura frívola para los Githyanki. Se dedican extensamente a la creación artística, pero nunca la estudian a fondo. Han saqueado los tesoros de incontables mundos, pero nunca han aprendido a apreciarlos. Los Githyanki cambian con frecuencia sus trucos para jugar, pero nunca se esfuerzan por estudiar un campo específico. Tunarat está llena de esculturas a medio tallar, murales a medio pintar y otros productos inacabados. Los Githyanki siempre abandonan una afición personal cuando se aburren, y esto siempre ocurre, pero esta situación ha cambiado tras la recuperación del poder de Orfeo. Bajo la guía de Orfeo, los Githyanki comenzaron a afrontar su propia historia y tomaron la iniciativa de contactar con los Githzerai. Liberaron su atención de la lucha interminable. Aunque el tiempo aún es corto, salvo por la limpieza de las calles, los Githyanki no han cambiado mucho por ahora, pero de hecho han comenzado a formar gradualmente su propia cultura, todo gracias a la guía de Orfeo y al contacto con los Githzerai. El contacto con los Githzerai les trajo un cambio radical en su forma de pensar. Los Githzerai siguen un estilo de vida de orden absoluto. Cada Githzerai es un filósofo resuelto y un asceta incansable. Comparten una misma mentalidad, fruto de su veneración por los grandes héroes y de su imitación de las virtudes de los sabios en su vida diaria. Esta firme persistencia es precisamente lo que les falta a los Githyanki. Si todos los Gith logran la unidad espiritual, creo que no pasará mucho tiempo antes de que, con el esfuerzo de los líderes de ambos bandos, pronto no haya distinción entre Githyanki y Githzerai en el mundo. Al mismo tiempo, por supuesto, gran parte del mérito de que todo esto haya ido tan bien hay que atribuirlo a Nosir. Capítulo 611. El fin, no el fin. Al caminar por las calles de Turandus, Nosir ahora es tratado con cortesía por todos los Gis donde quiera que va. En el antiguo distrito de la Reina, ahora la Avenida de la Gloria, hay una estatua gigante visible desde cualquier punto de Turandus. La postura mítica de Nosir tallada en la estatua representa el respeto del pueblo Gis por Nosir, y todo esto proviene de las hazañas que creó hace 2 años. Hace unos 3 años, Nosir apareció repentinamente en un campo de batalla estelar donde los Githyanki lucharon entre sí y rescataron a un equipo de guerreros Gis pertenecientes a Orfeo. Desde ese día, Nosir se unió oficialmente al equipo para ayudar a Orfeo a oponerse a la tiranía de Blackis como una poderosa ayuda. Originalmente, aunque el bando de Orfeo logró unirse al equipo de resistencia liderado por Vos, sus acciones seguían limitadas debido a su desventaja numérica. Pero desde que Nosir, un verdadero dios, se unió a su equipo, han obtenido la máxima ventaja de fuerza. Con la ayuda de Nosir, el equipo de Orfeo superó su anterior declive. Por muy poderoso que fuera el enemigo, no pudieron detenerlo. Por difícil que fuera la situación, la superaron en muy poco tiempo. Casi de la noche a la mañana, la situación de esta guerra alcanzó un nivel que conmocionó a la gente. Bajo la supresión del poder de Nosir, que era suficiente para desesperar a la gente en cuanto aparecía en el campo de batalla, Orfeo se tranquilizó mucho, independientemente de la estrategia que utilizara. Con semejante ventaja, Orfeo ya no necesitaba librar feroces batallas indescriptibles ni incontables sacrificios trágicos para ganar. La tasa de bajas de ambos bandos se redujo al mínimo casi al instante. Aunque los Githyanki se volvieron brutales bajo la connivencia de su reina, no lo ignoraban. Vieron la brutalidad de Blackis, y la bondad de Orfeo también era evidente. Aunque la mayoría de los Githyanki ahora asocian la bondad con la debilidad, ¿quién les impidió ganar? Como son perdedores, Orfeo no solo les da misericordia, sino también perdón, perdonándolos porque no tienen que morir para lavar sus pecados incluso si no derrotan al enemigo, lo que lleva a que cada vez más Githyanki se inspiren en las ideas de Orfeo.
Por supuesto, el cambio de mentalidad no se logrará de la noche a la mañana, pero mientras Nosir siga activo en el mundo astral, los Githyanki con intenciones rebeldes no podrán causar sensación, y Orfeo es el hijo de Gith y el gobernante más ortodoxo de todos los Gith. Con el tiempo, esta verdad llegará algún día a oídos de todos los Gith, lo que permitirá unificar sus creencias. Para los Githyanki actuales, esta es una tendencia imparable. La única existencia que podría impedir la unificación de los Gith es la reina exánime, pero Nosir destrozó su trono con sus propias manos hace 2 años. Hace apenas un día, 2 años, el equipo de resistencia liderado por Orfeo recuperó gradualmente el 90% del territorio de los Githyanki en el plano astral y casi todas las salas de reproducción dispersas en varios planos durante esta guerra que duró 1 año. En aquel entonces, lo único que se interponía en su camino era la ciudad principal de Turanas y la reina exánime, que se encontraba en una situación desesperada. En aquel entonces, los hombres de la reina exánime apenas tenían poder de combate. Su ejército fue derrotado o se unió a la causa, dejando solo un pequeño grupo de intransigentes que la seguían obstinadamente. Originalmente había cientos de dragones rojos viviendo en Turanas, pero debido al antiguo acuerdo, todos los dragones rojos no dañarían activamente a ningún Githyanki, por lo que en esta guerra que involucra a la raza, el clan del dragón rojo eligió no ayudar a ninguno de los lados desde el principio. Por lo tanto, la reina exánime, forzada a una situación desesperada, solo pudo optar por darlo todo y luchar hasta la muerte. Aunque Blackheath, como exánime psíquico, no había alcanzado el estatus de verdadero dios ni siquiera después de 10.000 años, no había progresado en absoluto tras vivir tantos años. De vez en cuando, Blackheath devoraba las almas de un grupo de poderosos Githyanki en nombre de ascenso. Las almas de estos hombres fuertes le permitían a Blackheath obtener más conocimiento y poder. Con el suministro desinteresado y a largo plazo de estos nutrientes, el conocimiento arcano de Blackheath equivalía a una reunión de grandes magos, y sus habilidades de combate rivalizaban con las de cientos de maestros de la espada. La reina exánime también usó el don de mayoría de edad que le había sido otorgado por cada Githyanki en estos 10.000 años, es decir, la cabeza del desollador mental y el cadáver de una mente maestra semidios que ella cazó personalmente, para crear un poderoso accesorio que apenas podía ser considerado como un arma divina, que era el trono esquelético debajo de su asiento. Mientras esté sentado en este artefacto, Blackheath puede confiar en el poder psíquico otorgado por el trono para mostrar la majestuosidad de un dios, así como en la capacidad de ataque psíquico a gran escala como el cerebro principal, o muchos otros usos similares. Pero, por desgracia, la bendición del poder psíquico que traía este artefacto fue completamente superada por las habilidades únicas de Orfeo. Cuando ella, la falsa diosa, apareció en escena, Blackheath aún conservaba la majestuosidad de un dios, pero cuando Orfeo apareció en el campo de batalla al mismo tiempo, el disfraz de Blackheath se rompió al instante. Con la bendición del poder de Nosir, Orfeo empuñó el martillo de Orfeo que le había dado Nosir y luchó una batalla desesperada contra Blackheath. Una vez, Nosir usó ese martillo para romper los grilletes que lo ataban, y ahora, Orfeo usará este martillo que simboliza la libertad para romper los grilletes que atan a todos los Githyanki. Todas las razas del mundo astral han documentado esta guerra. Incluso durante su desarrollo, algunos bárbaros de las razas astrales la registraban constantemente con la piedra fotográfica y la difundían simultáneamente por todos los rincones del dispositivo astral. Así, sin más, ante la mirada de casi todos los Githyanki, Orfeo derrotó a Blackheath. Al final de esa larga y prolongada batalla, Orfeo aplastó la cabeza del Lichet con su magnífico martillo. Destruyó por completo su cuerpo, lleno de divinidad. Tras el fin de esa batalla, la posición de Orfeo finalmente se estabilizó, y los Gith finalmente dieron paso a su gobernante ortodoxo y benévolo. A partir de ese momento, la cultura propia del pueblo Gith se arraigó gradualmente bajo el liderazgo de Orfeo hasta hoy, 2 años después. Caminando por la calle, Nosiel se detuvo de repente, mirando su propia estatua desde lejos y pensando en silencio en todo lo que había sucedido desde entonces. Cuando Orfeo derrotó a Blackheath, Nosiel también aceptó su invitación y destruyó el trono que simbolizaba la tiranía de Blackheath. En cuanto a la razón por la que se le pidió a Nosiel que hiciera esto, según Orfeo, fue porque Nosiel fue el mayor contribuyente a la libertad del pueblo Gith. La libertad del pueblo Gith comenzó gracias a él, y su sufrimiento también terminó gracias a él.
Nociel una vez rompió las ataduras que ataban a Orfeo, y ahora debe destruir este artefacto que simboliza el sufrimiento del pueblo Gis y la tiranía de Blaakis. Para ser honesto, todo esto es realmente bastante memorable, y al final, con la propaganda de Orfeo, bajo la mirada de innumerables razas estelares, Nociel, quien cortó el trono esqueleto de un solo golpe, instantáneamente tuvo una fama inimaginable entre toda la gente de Gis. Al mirar la enorme estatua erigida para conmemorar sus grandes logros, Nociel no pudo evitar suspirar. No esperaba que hubieran pasado 2 años desde entonces. El tiempo vuela en el mundo astral, pero mi trabajo no ha sido en vano. El atormentado Blagis finalmente ha muerto. Esta vez, lo que extinguí es definitivamente su última caja de almas. Por fin puedo tomarme unas vacaciones y disfrutar de este mundo a mi antojo. Sí, la razón por la que Nociel seguía apareciendo en el astuto Liche durante este período era que no moría del todo. Al fin y al cabo, esa es la característica racial de esta criatura. Si quieres matar a un Liche por completo, debes destruir su caja de almas, porque solo allí se encuentran sus verdaderas almas. Así que destruir sus cuerpos no tiene sentido. Incluso si Nociel hubiera estado presente en ese momento, no pudo detener el alma de Blaakis en un cuerpo sin alma. Desde entonces, Nociel se ha embarcado en una vida de explorador. Busca el paradero del cuerpo de Blaakis en el mundo astral, imparte justicia en varios mundos y gana puntos de incentivo. Y ahora, su aventura por fin puede llegar a su fin. Ha dejado suficientes huellas en este mundo, y todo lo que debía hacer se ha hecho de la mejor manera. Sus amigos en el plano material principal ahora viven felices. Mucho antes de partir de Baldur's Gate hacia el mundo astral, dejó allí a uno de sus avatares divinos para resolver diversas emergencias. Cuando el cuerpo de Nociel vagaba por el mundo astral, su avatar también estaba constantemente escribiendo su propia historia en el mundo mortal, viajando por varios lugares del continente de Faerun, e incluso se tomó el tiempo para ir a Waterdeep para ayudar a Gale a resolver el problema de la esfera de destrucción en su cuerpo, y también aprendió mucho conocimiento mágico con la ayuda de Gale. Ahora, Nociel ya no es quien simplemente obtuvo el poder y solo podía usarlo aleatoriamente. Ha logrado movilizar hábilmente todo tipo de habilidades en su cuerpo y combinarlas para producir todo tipo de usos inesperados. A medida que su reputación crecía, le sobrevinieron todo tipo de problemas, incluidas diversas tentaciones de dioses malvados. Mientras Nociel perseguía a Blaakis, se topó con todo tipo de emboscadas. La más emocionante fue que el Liche huyó a un mundo llamado Tal'Dorei, donde se encontró con las fuerzas malignas locales, una fuerza maligna llamada el Consejo del Dragón de 5 colores, compuesto por 5 poderosos y antiguos dragones malignos de 5 colores. Nociel no sabía cómo Blaakis los persuadió y consiguió ayuda, pero con su ayuda, estos tipos realmente lograron invocar a la reina dragón de 5 cabezas Tiamat del infierno. Si Nociel hubiera llegado un poco más tarde, Tiamat habría destruido este mundo, pero llegó a tiempo. En el instante en que Tiamat apareció, se generó una poderosa fluctuación de poder divino, y Nociel la capturó. En un abrir y cerrar de ojos, Nociel la siguió de cerca y también llegó a ese mundo. En los siguientes 5 minutos, casi mató a la reina dragón de 5 cabezas en el acto. Si Tiamat no se hubiera dado cuenta de que la situación no iba bien, hubiera corrido con la suficiente rapidez y tomado la iniciativa de destruir el círculo de invocación en el momento crítico, y hubiera sido arrastrada de vuelta al infierno por el poder del infierno, momento en el que Wu habría sido decapitado, quedando solo 2 cabezas. Tras la cabeza del dragón, podría tener que revelar su paradero, y esa batalla también hizo a Noir famoso entre los dioses, y su reputación fue bastante exagerada. Aunque el poder divino de la reina dragón de 5 cabezas es débil, como el lado maligno del dios dragón de 9 caras, el verdadero poder de combate de Tiamat es alto incluso en el panteón, tan poderoso como Asmodeus. Al enfrentarse a él, siempre optan por usar trucos y contratos para engañarlo y atarlo al primer nivel de los 9 infiernos, en lugar de atreverse a luchar contra él fácilmente. Pero para ser un dios tan poderoso, quedó en tal estado en menos de 5 minutos de pelear con él que casi no pudo regresar. En definitiva, la exagerada actuación de Noir ha conmocionado a mucha gente malintencionada. Por ejemplo, Asmodeo, a quien Noir siempre ha considerado un enemigo de la fantasía, cayó tras el dragón de 5 cabezas. Poco después de su ida al infierno, Asmodeo despachó directamente al nuevo general del primer nivel de los 9 infiernos, quien también era el antiguo general del Averno, la campana del demonio infernal.
Según el propio Bell, su propósito fundamental al encontrar a Noille era negociar la paz en nombre de Asmodeus, argumentando que no existía ningún conflicto sustancial entre ellos, e incluso si lo hubiera, no existía tal cosa. Alcanzando la categoría de enemigo mortal, incluso le confió a Bell un contrato para no invadir el uno al otro, pero Noir lo rompió sin siquiera mirarlo, pero Bell no se atrevió a decir palabra, y así, en silencio, regresó al infierno. Noir sabía que todo esto se debía a su fuerza absoluta, y desde entonces, también comprendió que había alcanzado la cima del mundo. La palabra invencible, incluso ahora, se ha convertido en, no es mentira. Si continúa mirando hacia el futuro, está destinado a ser aún más fuerte de lo que es ahora. Cuando tengas tiempo, vámonos al infierno otra vez. Palabras de clausura. Probablemente este sea un final algo abierto. La historia de Nosir ha terminado, pero si quieres, puede continuar. Simplemente, la habilidad del autor para escribir es insuficiente y no hay forma de describir la historia que sigue, así que parece que solo puede detenerse aquí. Este libro es el primero del autor, pero, siendo sinceros, antes de escribirlo, nunca pensó que se convertiría en novelista. Todo surgió una tarde del año pasado. Jugó Baldur's Gate 3 por séptima vez. El pequeño autor, que nunca había experimentado una trama tan envolvente, quedó profundamente impactado y, con él, un deseo inmenso de seguir jugando Baldur's Gate 4. Pero, por desgracia, Larian no cumple con mis requisitos por ahora. Además, el autor lleva 7 u 8 años leyendo novelas y le gustan especialmente las aventuras medievales de la serie D&D. El marco de esta novela, que se deriva de la trama de Baldur's Gate 3, pero prácticamente no tiene nada que ver con la trama original, quedó así. Ahora que lo pienso, me conmueve muchísimo. No esperaba poder escribir una novela así, de más de 1,4 millones de palabras, un día. Esta experiencia ya es mágica para mí. Me hizo darme cuenta de que el potencial humano es infinito. A veces, si no te esfuerzas, no sabes lo que puedes hacer. Bueno, a menos que tenga que resolver problemas de matemáticas, no hay manera. En resumen, la historia de Nosir termina aquí. El autor está muy agradecido por su apoyo durante todo este proceso. Si no fuera por todos sus amigos lectores, definitivamente no habría podido continuar con esta etapa. Agradezco mucho su amabilidad. No sé qué decir, pero bueno, gracias. Lánzame flores. Espero con ansias nuestra próxima reunión. El próximo libro también debería estar escrito.